Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en esta transmisión de Cuatro Vientos, nuestro programa de noticias, en este día, miércoles 23 de diciembre del 2020, momento, fecha en la que llega a Baja California la primera dotación, la primera parte de las dosis de la vacuna de Pfizer para ser aplicar a partir de mañana, Alicia, en el primer sector al cual se le calendarizó la aplicación de esta vacuna. Prioritaria. Sí, llegó hoy en la mañana la primera dotación de vacuna contra el COVID. Sí. Y efectivamente, Javier, se van a distribuir en todo el país para el sector salud, primero que nada. Para los médicos, las enfermeras, los camilleros, todo el personal de salud que están en la primera línea de combate a la pandemia. Ya vendrá luego para nosotros, Javier, y se tiene previsto pues que van a hacer un periodo de aquí a abril, mayo, que nos toque prácticamente a todos los de la tercera edad, grupos vulnerables, y los jóvenes les tocará quizá a principios del siguiente año. Así es, así que prácticamente un año y unos 5 meses, amigos y amigas, para que se aplique la vacuna y estar muy al pendiente de cómo evoluciona la tercera cepa que se localizó en Gran Bretaña, que tiene muy preocupados a los médicos y a los científicos, sí, y a las organizaciones mundiales encargadas de la salud de la humanidad. Pero bueno, de eso platicaremos más a detalle, más adelantito. Lo primero, pues amigos y amigas, para recibirlos es el tema de que ya forman ahora sí una coalición y hoy se registran oficialmente, porque es el último día para hacerlo, la alianza PRI-PAN-PRD. Sí, pues de hecho ya formalizaron su coalición Va por México. Dirigentes del PAN, del PRI, del PRD ayer mismo formalizaron esta coalición, cuyas banderas son desplegar en el proceso electoral del 2021 toda la orientación contra el gobierno federal y el partido de Morena. Y sus banderas, el pésimo manejo de la pandemia, eso es lo que van a hablar. Así es. La pandemia provocada por el COVID-19, el crecimiento de la inseguridad y la crisis económica. Sobre esos temas van a estar desarrollando sus campañas. En una presentación virtual producida profesionalmente con modernos personificadores electrónicos para identificar a los participantes, pues estuvieron los dirigentes de los 3 partidos y también, Javier, estuvo ahí quien hizo la propuesta de esta alianza, de esta unidad a través de Sí por México, el magnate Claudio X González. Así es, y X significa Javier, por si usted no lo sabe. Miren, que desde el día 20 habían comenzado a organizar este proyecto que ayer concluye y hoy se registra. Desde el 20 de octubre. Así es, desde el 20 de octubre. En el despliegue virtual se escuchó la postura conveniente y el respaldo de una decena de representantes de la organización civil organizada, así están definidos estas personas que participaron, con la decisión de que los partidos que gobernaron el país durante más de 80 años, entre ellos el mismo Claudio X González, que se considera a sí mismo uno de los principales opositores al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los 3 partidos políticos definidos como de derecha, de centro y de izquierda, ahora pusieron sobre la mesa la plataforma ideológica que en esta coyuntura pues van a mover, van a impulsar, y que consiste en enfrentar la entelequia que amenaza su visión de la democracia. Mire, primero van a ponderar las grandes reformas que fueron consensadas por estas 3 grandes fuerzas políticas del país, y la más importante, que es el Pacto por México, imagínese usted. Lo defienden. Puntualizó el Partido Acción Nacional, también suscribieron la agenda mínima que les presentó Sí por México. Y esta agenda consiste en defender a la sociedad, defender la propiedad privada, la libre empresa, la igualdad sustantiva, la salud y la educación. Estas son las causas que están amenazadas, aseguran los aliados. La amenaza para nuestro país es innegable y cada día se vuelve más cínica la inseguridad. La narrativa de los discursos del PAN, del PRI y su aliado el PRD se construyó en generalidades y descalificaciones. Acusaron al gobierno federal de dividir a la sociedad y de sus posturas se evidenció que el discurso contra el gobierno y contra Morena apuntará a reprochar las acciones sanitarias frente a la pandemia, los niveles de violencia y la crisis económica. Hay que mencionar que esta nota lo hice desde Roberto Garduño, un periodista de mucho tiempo trabajando en diversas áreas del periódico La Jornada. Un reportero que pues estuvo acá también en Baja California viendo desde sus inicios el tema de la instalación de Sempra Energy.
Bueno, entonces, tanto el panista Marco Cortés como el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano sacaron el pecho Roberta, y anunciaron, pues déjame, yo también voy a sacar déjame mi ver si pecho, puedo yo sacar algo. Sacar algo en la barriga, lo primero que sale. Y anunciaron que ellos y sus partidos que gobernaron al país por más de 80 años serán los defensores de todos los mexicanos. O sea, lo que no pudieron hacer jamás en su vida, durante esos 80 años, defender a los mexicanos, ahora sí lo van a hacer. Sí, contra lo que votó hace 2 años una inmensa, histórica mayoría de mexicanos. Pues la alianza PRI, PAN y PRD termina con la simulación y la hipocresía, dice López Obrador. Sostiene que en esta coalición lo que buscan los 3 partidos políticos es seguir controlando el presupuesto para que no vaya a dar los recursos a las mayorías. Sí, lo que dice, y lo dijo así, de su estilo, ¿no? Hoy en la mañana, muy temprano, los que mandan en ese grupo, y se refirió a ellos como los machuchones, esa es la palabra que utilizó, no aguantan, no soportan el que haya pensión a los adultos mayores para niños y para personas discapacitadas, no soportan el que los estudiantes pobres reciban becas, les molesta hasta que se exprese, aunque no se lleve a la práctica, porque significa todo un proceso y hay muchos obstáculos precisamente porque son muchos los intereses creados. Les molesta que se hable de atención médica y medicamentos gratuitos, sostuvo en su conferencia de prensa. Así es, y dijo, les molesta muchísimo el que se siga fortaleciendo la educación pública y que la educación no sea un privilegio, sino un derecho, porque ellos apostaron durante todo el periodo neoliberal a la privatización de la educación y de la salud. Y bueno, dijo que representan el antiguo régimen y textualmente también mencionó lo siguiente. Ellos mandaron y dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando que eran distintos. Ahora, como se está llevando a cabo una transformación en el país, se quitan las máscaras, se abrazan y formalmente se agrupan para defender lo que significó la política neoliberal, es decir, el beneficio para las minorías, la corrupción, el beneficio para las minorías, la corrupción y el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad y la violencia, apuntó Andrés Manuel López Obrador. Y agregó que este bloque de aliados es un agrupamiento conservador que quiere decir, como su nombre lo indica, conservar privilegios. Entonces es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados, todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos, todos los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y ahora no lo hacen, todos los que recibían subvención en medios de información y ahora no están recibiendo, y también una parte que no está vinculada solo a lo económico o a intereses materiales, sino a un pensamiento ideológico conservador. Y bueno, Olga, con esto las 2 organizaciones que van a disputarse el poder las próximas elecciones del 2021 están prácticamente ya creadas. Sabemos de manera extraoficial, porque todavía no se publica así de manera oficial, que Morena pues va con aliados del Partido Verde, Ecologista de México, y repite también el Partido del Trabajo. Eso es lo que sabemos de manera extraoficial. Y ellos también deberán de integrar su alianza y darla a conocer el día de hoy, a más tardar, porque se la tienen que suscribir. Hoy es el último día para suscribir estas alianzas y decir al Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales en los estados de qué forma también se van a armar estas alianzas. Porque como le hemos platicado aquí en diversos programas, por ejemplo en el caso de Baja California, no todas las posiciones que se van a disputar de cargo de elección popular van a estar integrados por la alianza, sino que en ciertos distritos electorales y en ciertas alcaldías nada más, y con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, que es nada más en el caso de una sola diputación. Así es, Javier, hay que comentar que cuando ayer dieron a conocer la formalización de su alianza, el PRI, el PAN y el PRD, en presencia de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos, entre otros personajes que han impulsado esta alianza político-electoral, no dieron a conocer el acuerdo, en qué consistió el acuerdo, en cuántas diputaciones, cómo se van a distribuir el paquete, cómo van a hacer su estrategia electoral y quiénes podrían ir de candidatos o cómo. Esto no lo dieron a conocer, pero pues en cualquier momento tendrá que hacerse público porque tienen que registrar sus candidatos, sus plataformas en primer lugar y su acuerdo.
y su acuerdo, en qué distritos va el PAN, en qué distritos va el PRI, en qué distritos va el PRD y cuánto les va a tocar, cuántas candidaturas a cada uno. En cualquier momento lo conocemos porque tienen que registrarlo ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, y aprovecho este momentito para anunciar también que el día de ayer por la tarde, en la noche, el Instituto Estatal Electoral de Baja California y fundamentalmente el Tribunal Electoral aquí en Baja California echó reversa al acuerdo del instituto, precisamente diciendo que tenían que inscribirse en el transcurso este día 23 o el 26 de diciembre, todos aquellos que aspiraran a reelegirse, sean les dieron alcaldes una prórroga. o fueran diputados. Sí. Les dieron hasta el primer día hábil del mes de enero del próximo año. Por ahí del día 4 podrán todavía. Por el lunes 4. ¿Cuándo es? Déjame ver cuándo cae el día. Bueno, el primer día hábil de... Es el lunes 4. El lunes 4 del 2021. Así es cuando, entonces, ahí es cuando se van a tener para ellos todas las oportunidades. Presentar su aspiración a reelegirse. Pero que un candidato independiente no pida una prórroga porque se la niegan, Javier. Bueno, la noticia que comentábamos con ustedes, que para mí es la más importante, Javier, que ya llegó la primera dotación de vacuna contra el COVID a México. Bueno, pues eso lo vamos a le incluimos en un bloquecito de notas de COVID. Y la empezamos en este momento. La Antártida deja de ser el único continente sin COVID-19, sin la pandemia, tras de registrarse positivos en la base chilena. Una base de investigación chilena en la Antártida detectó que 36 de sus miembros estaban infectados ya con el virus COVID-19. Así lo informó el ejército chileno, lo que convierte al continente blanco en el último del mundo en ser afectado por la pandemia. Mire, los casos de COVID-19 se detectaron en la base general Bernardo O'Higgins Riquelme, que es un centro de investigación de Chile con personal permanente en el continente antártico. 36 hombres dieron positivo por COVID-19, de los cuales 26 son personal del ejército y 10 son civiles de una empresa contratista que realizaba trabajos de mantenimiento programados en base antártica, dijo el ejército citado por el diario local La Tercera. Mire, las personas infectadas fueron evacuadas y puestas en aislamiento con monitoreo, ¿sí? Constante. Según el diario, es probable que el buque Sargento Aldea, que había visitado el centro de investigación el 27 de noviembre de este mismo año al 10 de diciembre, apenas hace unos días, antes de entrar en cuarentena el 17 de diciembre, fuera el origen de la enfermedad en la base antártica. Así es, y vamos con la siguiente nota también, Javier. Bueno, antes agregar un dato, ¿no? La tripulación de este barco chileno detectó 3 casos de COVID-19 entre sus 208 miembros también, Javier. Así es, sí, es muy interesante y bueno, es una pena, era el único continente en el planeta que se había mantenido libre de esta maldita enfermedad. Bueno. Ya no hay lugar sano en el planeta. Enrique Serna, Olga, escribió hoy un artículo y con esto empezamos el tema del COVID. Y qué mejor con esta reflexión profunda, filosófica, que hace Enrique Serna en MX. La civilización occidental ha sufrido una humillante derrota en la batalla contra el COVID, como lo revelan todos los cuadros comparativos de contagios y víctimas en distintos países del mundo. Aunque Donald Trump haya intentado descargar en el gobierno chino la responsabilidad por sus errores en el manejo de la pandemia, finalmente los países asiáticos le demostraron que su envidiable disciplina colectiva no solo es un ejemplo para los Estados Unidos, sino una ratificación de superioridad que probablemente cambiará la faz del planeta durante el siglo XXI. En Gran Bretaña, donde la libertad individual es sagrada, la nueva y aterradora cepa del virus se propaga a gran velocidad cuando apenas había empezado la campaña de vacunación. En la disyuntiva de ponerle un freno a los derechos individuales o respetarlos a pesar de la mortandad creciente, Donald Trump y Boris Johnson apelaron durante meses a la responsabilidad personal de los ciudadanos con los atroces resultados que el mundo conoce. Ni siquiera el uso del cubrebocas se pudo generalizar porque mucha gente defendió hasta la muerte su libertad de toserle en la cara al prójimo. Circulan en internet, por ejemplo, videos de iracundos ciudadanos de Tampa quejándose por ese atentado a su privacidad. En Tampa, Florida, Galicia, en Estados Unidos se dieron esos casos
Mira, los países pobres y ricos de Occidente deberíamos hacer una revisión crítica de nuestros valores cívicos y reemplazarlos por los del lejano Oriente, aunque sea solo en casos de emergencia. Ese trasplante cultural quizá nos exija someter a exámenes los principios del romanticismo, un culto idolátrico de los líderes políticos o los artistas que se elevan por encima de la colectividad para realizar grandes transformaciones sociales o inaugurar geniales formas de expresión. El romanticismo nunca llegó a los países del lejano Oriente, donde el bienestar colectivo siempre ha estado por encima del individual. Allá cualquier hombre con ego, con un ego hinchado, es un vil psicópata. El predominio de la comunidad en todos los órdenes de la vida quizá les impida producir algunos poemas y sinfonías invaluables, pero les garantiza la libertad más preciada de todas, un blindaje casi perfecto contra la criminalidad y las pandemias. En el ensayo Japón, un intento de interpretación publicado a principios del siglo XX, Lafcadio Herzog elogió las restricciones impuestas a la libertad individual de los nipones en beneficio de la convivencia civilizada. Desde entonces, la sociedad japonesa era un hormiguero ejemplar donde nadie osaba tomarse libertades lesivas para los demás. Cualquier ruptura del orden público se castigaba con el ostracismo, la desgracia más temida por los japoneses, equivalente a la muerte civil. Como un delito cometido por cualquier individuo ponía en peligro a toda su comunidad, las cárceles se quedaban vacías. Viajó por muchas ciudades donde no había ocurrido un robo en 2 siglos. A nadie se le pasaba por la cabeza la idea de hacer su regalada gana en perjuicio de terceros. Si alguien tratara de explicarles el concepto occidental de libertad, apunta el investigador, les parecería una condición moralmente comparable a las de las bestias. Y mire, por supuesto, el imperio del sol naciente era una maquinaria política autoritaria, pero sus jerarcas no escapaban de la disciplina colectiva, pues la libertad de cada individuo decrecía en proporción a la importancia de su cargo público. Pese a los grandes cambios políticos y sociales ocurridos hasta la fecha, en el Japón moderno sobreviven esas tradiciones. Desde muchas décadas atrás, la población ya usaba las mascarillas en la calle y en el metro, pues allá lo sagrado es el espacio público, no el capricho de quien lo ocupa. Mientras la cultura cívica japonesa logró frenar el COVID sin recurrir a confinamientos, en México la anarquía egoísta impone su ley en plena tragedia. Ya no hay camas de hospital para los enfermos graves de COVID, pero hasta hace poco funcionaba en la zona más chic de Polanco un bar clandestino, clausurado el 12 de diciembre, según el periódico Reforma, donde la policía desalojó a 100 personas amontonadas en un sótano sin ventilación. Lo fifí no quita lo pendejo. La vacuna contra el virus enconará la lucha de interés general contra el individualismo suicida de las naciones atrasadas, que no son necesariamente las más pobres. Según el periódico El Economista, este periódico inglés de gran influencia en el mundo neoliberal, 1 de cada 3 franceses se oponen a las vacunas en general y la del COVID en particular. En Polonia y en Hungría, un 40% de la población comparte esa paranoia. En México, el rechazo a la vacuna va ganando adeptos y probablemente será un formidable obstáculo para aplicarla. Permitir que la vacuna sea voluntaria significaría condenar a muerte a miles de familias. Ante el embate de las supersticiones obtusas, cualquier gobierno responsable tendría que imponer por la fuerza los derechos de la colmena, que es precisamente el nombre que le dio a este artículo, a este ensayito, Olga. Sí. Pues este crítico, este filósofo y este político, Enrique Serna, de gran trascendencia, Olga Alicia, a mí me gustó mucho este trabajo y por eso dije, tenemos tiempo para Sí, leer. Y fíjate qué interesante, Javier. Una cosa es que haya gente que no se pueda quedar en su casa porque tiene que salir a buscarse el pan, el alimento de cada día para él y su familia. Y otra cosa es este ejemplo que pone de los ricachones de Polanco,
que están amontonados en un sótano muy chic, ¿verdad? En un bar muy chic, tomando bebidas caras, amontonadas más de 100 personas, cuando dice que, que lo fifí no quita lo pendejo. Me parece un buen análisis, porque si algo hemos visto en las fotografías que circulan en las redes y que es indignante, no es para mí la masa, los trabajadores que tienen que moverse en el metro, no les queda de otra, porque no tienen vehículo propio, que tienen que ir a trabajar a fuerzas porque viven al día. Pero lo que me da verdadera indignación es ver las fiestas de los magnates como Ricardo Salinas Pliego, donde salen bailando, amontonados, brindando con sus copas de vinos caros, Javier, sin cubrebocas, felices, felices de la vida una y otra vez. ¿Y por qué me da coraje? Porque esos, para ser atendidos a cuerpo de rey, necesitan de un ejército de empleados, meseros, cocineros, toda la gente que los está atendiendo, y sobre todo por el mal ejemplo que ponen en la sociedad. Es una actitud de aparente o real rebeldía en contra de las medidas sanitarias que está pidiendo el gobierno encarecidamente a los ciudadanos que llevemos a cabo, que no salgamos salvo para lo indispensable. Y lo cierto, y con esto rápidamente así concluyo, es que en aquellos países donde los gobiernos han actuado de alguna forma, en el mundo occidental se podría decir que actúan de manera autoritaria, de una manera totalmente paternalista y sin ningún tipo de reflexión. Es que han tomado medidas de confinamientos que rayan a veces en estos toques de queda, ¿no? Sí, que le impiden a la gente que salga. Y ¿sabes qué? Te vacunas porque te vacunas. Y esto, Olga, pues ha marcado la pauta para que en algunas regiones del planeta no esté tan grave el tema de la pandemia como en otros. Entonces, es un momento muy interesante de esta reflexión que hace Enrique Serna, y que, bueno, quisimos traerlo para que usted también saque sus propias conclusiones. Y también es muy interesante esta otra información, Javier. Que es la segunda parte, ¿no? ¿Qué nos espera en los años 20 que iniciamos con esta década de este 2020 que está por terminar, y que iniciamos con la pandemia? Sexo, sacrilegio y gasto dominarán al mundo tras la pandemia, según afirma un profesor de la Universidad de Yale. Sexo, falta de religiosidad y auge económico. Esto es lo que le espera a la sociedad al otro lado de la pandemia. Así lo sostiene el epidemiólogo, el doctor Nicolás Christakis, profesor de la prestigiosa Universidad de Yale. De Yale. Ajá. En su nuevo libro, La flecha de Apolo, el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos. Mire, aunque para muchas personas la crisis del COVID puede parecer antinatural, las plagas y las pandemias no son nuevas para la humanidad. Todas terminaron, y lo hicieron incluso antes de que la gente supiera cómo hacerles frente de forma adecuada. Sin embargo, a diferencia de las generaciones anteriores, esta es la primera vez que tenemos medicamentos efectivos para frenar el virus, señaló el experto. En cuanto el mundo salga de la crisis, algo que Christakis estima que sucederá en 2024, la gente cansada de autoaislamiento comenzará a buscar incansablemente interacción social, lo que podría venir marcado por el libertinaje sexual y un retroceso en la religiosidad. Lo mismo, argumentó este sociólogo, sucedió en el último siglo después de la pandemia de gripe española de 1918, tras la cual comenzó el periodo conocido como los años felices de los 20. De los 20 del siglo pasado. Durante las epidemias aumenta la religiosidad. Las personas se abstienen más, ahorran dinero, se vuelven reacias al riesgo, y estamos viendo todo eso que sucede hoy igualito. Sin embargo, tal como lo hemos visto durante ciertos años, durante las pandemias, se repite nada más durante el tiempo que existe la pandemia. Pero mire, una vez que las cosas vuelven a la normalidad, dice Christakis, el hedonismo, es decir, la satisfacción como fin superior y fundamental de la vida, reemplazará rápidamente estas tendencias pandémicas para compensar el tiempo perdido en el autoaislamiento. Sin embargo, este futuro no llegará hasta que la mayor parte de la población mundial se haya inmunizado contra el coronavirus
y el mundo se haya recuperado de su impacto socioeconómico, lo cual ocurrirá entre 2021 y 2023 respectivamente, según el experto. Y mire, el próximo año será una prueba de resistencia para quienes sigamos cumpliendo el distanciamiento social, lavándonos las manos y usando mascarilla. Por ahora, indicó Christakis, como sociedad hemos sido muy inmaduros y vulnerables a la mala coordinación y a la desinformación que son típicas de los tiempos de la pandemia. O sea, a final de cuentas, este trabajo Organicia viene a reforzar, pero por mucho, lo escrito en su artículo Enrique Serna en MX. Así es. Y mientras tanto, pues vamos a ver qué sucede aquí en nuestro terruño, en Tijuana. El pasado fin de semana, al menos 4 personas murieron por COVID-19 a las puertas del Hospital General de Tijuana antes de recibir atención. Reconoció ayer el titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, quien aseguró que no fue por falta de camas, sino porque llegaron azules. Así lo dijo, llegaron azules. Eran adultos mayores que tenían 50% de oxigenación. Miren, uno de los enfermos que murió hace apenas unos días en el estacionamiento de este hospital, además de los 4 mencionados, fue José de Jesús Moreno Grijalva, quien era hermano del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y de los Municipios del Estado, conocido mejor como Iztecali, Odilar Moreno Grijalva, quien tampoco alcanzó a ser ingresado en este hospital. El doctor Pérez Rico dijo que este era un hombre de 72 años de edad cuyo nivel de saturación de oxígeno era de apenas 50%. Explicó que había camas disponibles, pero el paciente acudió al hospital cuando su estado era ya muy grave. Mire, Moreno Grijalva pereció la noche del pasado jueves y su caso fue muy comentado por tratarse precisamente de ser el hermano de un funcionario del sector salud. Pérez Rico explicó que no había sido el único caso. Este fin de semana, más de 4 pacientes llegaron así al hospital, azules por la falta de aire, y cuando les están colocando oxígeno en su casa, por 3 días llegan con apenas el 50% de oxigenación. Mencionó que si se investiga el caso de Moreno Grijalva, que sí se está investigando, pero reiteró, llegó a urgencias muy deteriorado. Y también apuntó que quienes están en casa con oxígeno requieren de una ambulancia de terapia intensiva para llegar a la clínica, porque si estaban oxigenándose mal en su casa, empeoran al ser trasladados. Algunos llegan nada más a que los intubemos y es muy difícil sacarlos adelante. Alfonso Pérez Rico llamó a la población a atender a los adultos mayores desde que presentan los primeros síntomas. Baja California, insistió, está en una de las etapas más duras de la pandemia. En días recientes rompió el récord de pacientes intubados y la ocupación promedio de los hospitales del estado es de 88%. Y mire, durante el informe diario sobre COVID-19, ayer reportó que del 8 de marzo a la fecha han muerto, o sea, hasta el día de ayer, 4.877 personas, 2.097 en Tijuana, 1.997 en Mexicali, 595 en Ensenada, 158 en Tecate, 27 en Rosarito, 21 en San Quintín y 2 en San Felipe. En Baja California ya suman 30.252 casos acumulados, 882 activos, 3.963 sospechosos y 24.071 recuperados. Supuestamente hay solo 102 camas y 108 ventiladores disponibles. La entidad se mantiene en color rojo del semáforo epidemiológico. Pues sí, pero la verdad, don Galicia, es que tú sales a la calle y observas de inmediato la enorme cantidad también de personas que de manera totalmente irresponsable están saliendo. Y lo que da mucho coraje es que si te dicen vaya una sola persona al mercado, ¿sí? Vemos 4, 5, 6 personas que entran de manera individual y ya adentro actúan como la familia que son o los amigos que son. Es realmente increíble. Bueno, pero vamos al aspecto bueno de esta pesadilla que estamos viviendo. La nota de hoy en la mañana. Sí, el primer lote de las vacunas contra COVID-19 que compró el gobierno de México a las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech arribó la mañana de este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
a bordo de un avión de la empresa de paquetería DHL. Miren, a las 9:02 de hoy en la mañana, la aeronave tocó suelo mexicano, donde ya lo esperaban diversos funcionarios del gobierno federal, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes serán los encargados de resguardar estos fármacos hasta su punto de aplicación. Poco después de la llegada de las primeras el avión a territorio mexicano. Marta Delgado Peralta, subsecretaria, bueno, lo que escribió Marcelo Ebrard fue lo dicho, primer embarque de vacunas llegando a México, así lo escribió en su Twitter. Marta Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó luego del arribo y el desembarque de esta primera dotación de vacunas Pfizer BioNTech, que la estamos viendo aquí precisamente en el video, Olga, que subió Marcelo Ebrard, todo el esfuerzo de la Cancillería para lograr que este primer lote llegara a nuestro país. Las cosas buenas llegan en pocas cantidades. No, qué tontería, qué declaración. Y ese es el caso. México es México es el primer país de América Latina que recibe vacunas y uno de los 10 primeros en el mundo que la comenzarán a aplicar, añadió Marcelo Ebrard, pero sí, eso de las cosas buenas llegan en pocas cantidades, pues llegan en pocas porque somos un país pobre, no se pueden comprar todas las vacunas que se requieren de un jalón, pero además, Javier, bueno, lo que debía destacar en todo caso, que es digno de mencionarse, es que somos parte de los primeros 6 países que tienen la vacuna para la población. Sí. De hecho, mira, bueno, la declaración la hizo todavía Marta Delgado Peralta, esta subsecretaria de Asuntos Multilaterales de Relaciones Exteriores, y lo cierto es que también no se compra todo el lote, Olga Alicia, para empezar, la producción en este momento está saturada. Segundo, esta vacuna en particular requiere de una refrigeración especial y México no tiene el equipo para refrigerar. Pfizer, ¿sí?, dijo, México, yo se las almaceno, yo se las conservo, ¿sí?, pero se las voy a ir dotando conforme a su calendario. Esto lleva unos protocolos, Olga, así estrictos. Y de conservación de la vacuna. Si no tienes el sistema para conservarla adecuadamente, ¿para qué demonios la vas a traer al país? De veras, bueno, ni modo. Arturo Herrera, ¿no?, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebró la llegada de la vacuna como el mejor regalo de Navidad y expuso que esta acción se hizo en tiempo récord. Eso sí, el secretario de Estado precisó que el monto total de los convenios para la compra de vacunas asciende a 1.659 millones de dólares, 33,000 millones de pesos. Además, los recursos están ya en dólares, por lo que si hubiera algún ajuste cambiario, México está cubierto, está blindado. También detalló que los costos adicionales que contempla la aplicación de la vacuna ya están reservados en el presupuesto, porque no existe mayor prioridad hoy en día que la vacunación de los mexicanos. Fíjate qué interesante esto, Javier, porque si el dinero ya se tiene para todas las vacunas que se requieren, entonces el peso fundamental, la razón fundamental por la que no llegan más es porque dentro de la producción de la vacuna pues es gradual, es paulatina. Sí, de acuerdo con calendario. Y bueno, también es cierto que le llega también a los países más ricos que invirtieron más en la producción, ¿no? Pero bueno, ya estamos nosotros ahí entre esos 6 primeros países, aunque sea cuentagotas, pero van llegando. Bueno, mira, Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud Federal, reconoció también hoy en la mañana a los trabajadores de salud de la primera línea de batalla que atienden a los afectados de la pandemia y que van a ser de los primeros, ¿no?, en recibir, a partir de mañana. Sí, dijo él, también celebramos el éxito de un logro científico, una vacuna desarrollada en tiempo récord y con calidad y eficacia. El doctor Alcocer destacó que no se debe ser ingenuo y pensar que la lucha contra la pandemia ha terminado, por lo que hizo un llamado a seguir atendiendo las medidas de prevención. Pues así es, Olga, así está, llega ya la vacuna, comienza esta esperanza que tenemos muchos mexicanos en que esto comience realmente a cambiar un poco la situación en nuestro país. Y recuerde, amigos y amigas, esta vacuna se va a tardar en su aplicación. Hay un calendario que el gobierno mexicano tomó con la base que le dan la propia Organización Mundial de la Salud, no es a capricho. Los muchachos de 18 años hacia abajo
no van a recibir la vacuna simple y sencillamente porque a nivel internacional está prohibido cuando se va a aplicar una vacuna por primera ocasión para tratar un tema como el que tenemos actualmente, de una enfermedad nueva. Así que tenga mucho cuidado con la desinformación, con las noticias falsas, porque esto, amigos, lo van a aprovechar en tiempo electoral todo el año. Por ejemplo, los de la Alianza, PRD, PRI, PAN. Sí, hay que estar muy bien informados para que no manipulen nuestras voluntades, ¿no? Pero sí, Javier, es una disposición internacional. En ningún país del mundo serán vacunados los niños, los adolescentes y jovencitos hasta los 18 años. De 18 años para abajo no pueden recibir vacunas nuevas, vacunas ante una enfermedad nueva, porque es una medida de prevención, Javier, para garantizar la especie humana, ¿verdad? Si llega a haber algún problema o algo bueno, pues sí, claro que esto es exagerado, pero es una medida extrema precisamente ante lo novedoso de un medicamento. Bueno, Olga, mira, fíjate, como para entrar a la siguiente nota, hay que señalar lo siguiente. El día de ayer, amigos y amigas, se dio un reporte, un informe de Petróleos Mexicanos, ¿sí?, sobre el tema del huachicoleo en nuestro país, y señalaban, pues, lo que aquí vamos a decirle en este momento, que se redujo hasta en un 92% en este año 2020 el tema del huachicoleo, lo cual significó un ahorro para Petróleos Mexicanos de 119,000 millones de pesos. Pero no acababan de dar a conocer este informe, Alicia, cuando ya veías a diversos medios de comunicación a nivel nacional sacando informaciones de que el huachicoleo había sido, el tema de la confrontación contra el huachicoleo había sido un soberano fracaso, tratando de tergiversar una información, amigos y amigas, que tiene un sustento oficial. Demostrable. Bueno, sí. Alto nivel es la nota. Sí, durante 2020 el delito de robo de combustible, comúnmente conocido como huachicoleo, registró esta caída de 92% según estimaciones de Pemex. El organismo detalló que en 2018 se robaron de las líneas de Pemex 56,000 barriles diarios, mientras que este año el promedio fue de 4,440. Enorme diferencia. Sí. En su reporte diario de desvío de hidrocarburos, la petrolera informó que este 2020 se han robado un total de 57,000 barriles. Es decir, que en todo el año han hurtado casi la misma cantidad de barriles que lo que se sustraía en un solo día del 2018. Así es. El costo promedio por cada 1,000 barriles robados es de 3,269,000 pesos. Esto significa que en el periodo del 21 de diciembre de 2018 al 15 de diciembre de 2020, 2 años, Pemex ahorró 119,156 millones de pesos por el robo de combustible, equivalente a un ahorro diario de 160 millones. El costo promedio por cada 1,000 barriles sustraídos ilícitamente es de 3,269,000 pesos. Esto significa, Javier. Sí, significa definitivamente las cifras que tú ya acabas de mencionar, lo que pasa es que ahí se me repitió, disculpa. En noviembre del año 2018, un mes antes de que iniciara la actual administración, el robo de combustible alcanzó los 81,000 barriles diarios y un promedio de 56,000 barriles al día. Para 2019, la cifra se redujo a un promedio de 5,000 barriles diarios, debido a que las autoridades implementaron medidas de seguridad para evitar el huachicoleo en diversas entidades del país. Los primeros 4 meses del año se robaron 5,000 barriles diarios como media y en mayo ya fueron 3,900. Durante junio y julio el promedio fue de 3,400, pero en agosto se registró un aumento de 3,900 barriles, lo que da este promedio de 4,400 barriles al día respectivamente. Y bueno, Javier, es una reducción drástica, 92% de combustible robado dejó de robarse, Javier. Y fíjate que fue por una parte las medidas de seguridad de poner a los militares, claro, la Guardia Nacional, vigilando los principales ductos, pero también fue una medida muy sencilla. En los ductos, Javier, los dejaban así nada más como tapan aquí los baches en Ensenada, cubiertos con tierrita y casi con un señalamiento y una flecha. Aquí está la perforación, aquí está donde se puede perforar. Ahora lo que hicieron es, en donde habían perforado,
quitaron el tubo completo para que quedara sólido, firme, pusieron un recubrimiento sobre los tubos, Javier, de una especie como de metal, y luego taparon, y encima de lo que taparon pusieron un concreto, un hormigón difícil de romper, y así fueron cubriendo todas estas líneas de ductos de Pemex en las principales zonas de mayor riesgo, para donde podían robar con más facilidad, y con medidas de este tipo muy lógicas, muy de sentido común, han logrado eliminar, pues casi eliminar el huachicol. Bueno, Olga, mira, rápidamente también esta nota de agencia Sputnik, fíjate que se está sospechando en Chile el arribo del cártel del narco más peligroso, no solo de México, sino uno de los 3 más peligrosos a nivel mundial, el famoso cártel Jalisco Nueva Generación. Más de 3 toneladas de marihuana fueron incautadas a mitades en diciembre en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, en el centro de Chile. Y crecen las sospechas de que su procedencia está vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, el mexicano, una de las organizaciones narcos más peligrosas del mundo. El 14 de diciembre, en el operativo Operación Azteca, realizado por la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Aduanas, la Armada Nacional y el Ministerio Público de Chile, se incautaron 3.5 toneladas de marihuana en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, allá en el centro de Chile. Gracias. Aunque las autoridades desconocen el origen exacto de esta droga, el cargamento provenía del puerto mexicano de Manzanillo, ¿sí?, en el estado de Colima, lugar donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los estados en donde opera. Organización criminal del narcotráfico que ahora la policía chilena tiene bajo la lupa por esta y otras incautaciones que se han hecho desde el 2019 a este gran cartel mexicano. A principios de octubre, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, declaró al cártel Jalisco la 3ª organización criminal más peligrosa en el mundo, y equipararon su alcance. En México se extiende por todo su territorio, que por su alcance es solo menor al de la mafia rusa y las tríadas chinas. También el gobierno mexicano declaró al cártel Jalisco Nueva Generación como la organización criminal más peligrosa del país en el año 2018. Pues así está esta nota, Alicia, se va, y la verdad es que esta operación azteca, que han estado siguiéndose en todo el continente sudamericano, porque han visto que la presencia de este cártel está creciendo cada vez más, Olga, y los puertos mexicanos, como por ejemplo Manzanillo y Ensenada, están siendo objeto de un uso intensivo por parte de este cártel. Vamos a la última nota, Javier. Esta de lo que nos está regalando el Congreso de Baja California a los bajacalifornianos: aumento en impuestos y tarifas por consumo del agua. Ese va a ser nuestro regalo de Navidad para todo el 2021. Con 19 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso local, qué barbaridad, ahí está Bonilla de Santa Claus. No, ¿qué es Santa Claus? No es un rey. Es un rey, sí, su majestad, sí es cierto. Bueno, yo digo de Santa Claus porque su majestad nos está haciendo este regalo. Con 19 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones, el Pleno del Congreso local aprobó ayer la Ley de Ingresos del Estado para 2021, la cual contempla incrementos de hasta 10.3% en las tarifas de agua para Ensenada y San Quintín, así como un alza del 39.7% de diversos servicios que presta el gobierno estatal, como la expedición de las licencias de conducir. Mire, durante una sesión virtual, los diputados de Morena y el Partido Verde Ecologista, Rosana del Villar y Fausto Gallardo, respectivamente, no emitieron su voto respecto a la ley de ingresos ni sobre las reservas que se presentó por parte del diputado David Rubalcaba, pese a que minutos antes ahí se encontraban, estaban presentes y no quisieron votar. Pues sí, pero hubieran votado, no les alcanzó para votar en contra. Entre los legisladores de oposición, PAN, PRI, PRD, Partido de Baja California, que votaron en contra de la Ley de Ingresos 2021 al considerar que los incrementos que se establecen son desproporcionados, más aún en esta pandemia, el diputado perredista Gerardo López afirmó que la aprobación de esta iniciativa es
una patada, un golpe al bolsillo del ciudadano y no recoge las necesidades de la población. Se manifestó también a favor de que la autoridad vaya por los ciudadanos que no pagan impuestos o lo hacen incorrectamente, pero rechazó el incremento general para quienes pagan sus obligaciones mes con mes, muchos de los cuales han sido perjudicados hasta con cobros triples por el servicio de agua durante la pandemia de coronavirus. Coincidió parcialmente con Molina, quien minutos antes defendió los incrementos en la ley de ingresos, y coincidió con él en que el pago de gravámenes es una solidaridad social, pero no es que el ciudadano cumplido que pague impuestos pague más y se vea la manera de sacarle más, dijo el periodista. En el mismo sentido, el legislador del partido de Baja California, Rodrigo Táñez, se manifestó en contra de la ley de ingresos y responsabilizó de este al gobierno federal, toda vez que, según dijo, el recorte de recursos federales del Estado está provocando que los impuestos que se impusieron en 2019 se mantengan y se sacrifica entonces la competitividad del Estado. En tanto, el diputado del PRI, David Rubalcaba, presentó 2 reservas a la ley de ingresos de Baja California para el próximo año, en aras de que las tarifas de agua no incrementen entre 2.5 y 10.3% en 5 municipios del estado, ni se aumente hasta 39.7% el costo de los derechos del control vehicular, como la expedición de las licencias de conducir. Sin embargo, la mayoría de legisladores de Morena pues desechó la reserva y votó como votó. Ya, nos amolaron. Así es, Olga. Tendremos más tiempo después para poder comentar esto, amigos y amigas, porque también se aprobaron ya las leyes de ingresos y egresos de los 5 municipios de Baja California. Obviamente hoy se vota lo del Congreso de acá, lo de Baja California. Olga, pues de momento le paramos porque tenemos un segundo programa en unos cuantos minutos. Queremos agradecerle muchísimo por favor su atención y esperamos contar con ustedes la mañanita del 24. Ya sabe usted, es día en que pues, la tradición dice hay que reunirnos. Bueno, no lo haga nada más el 24, procura hacerlo cualquier día que se le toque estar con su familia. Bueno, así pues, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos poder realizar nuestro siguiente programa ya, en breve. Regresamos. Gracias. Hasta luego.